Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 187. Buen amigo. Los preparativos para el ritual de invocación ya estaban completos. Ya no habría más actos lacrimógenos como la vez anterior, cuando tuve que improvisar con sustitutos baratos en el resort del parque temático. Esta vez había preparado todo exactamente igual que la primera vez que realicé el ritual de invocación del buen amigo. Una corbata, una moneda de serpiente plateada y, lo más importante, un peluche de la tienda de regalos del parque temático. Recogí el peluche. Era sorprendentemente pequeño, del tamaño de un llavero. Un suave conejito rosa. ¿Cómo terminé con un conejito en lugar de un gato de cuernos amarillos, a pesar de haberlo comprado en la tienda de la zona amarilla? Simple. Con la autoridad de una mascota, monté un puesto de venta especial. Muñeco de peluche, elígelo y personalízalo. Así fue como conseguí un buen amigo hecho a medida. El resultado se veía casi idéntico al llavero del buen amigo, que había obtenido de la caja de mercancía real, solo que sin los accesorios del llavero. Ahora solo debía evitar pensar demasiado en cuáles habían sido las materias primas de este peluche. Todo estaba bien. Pero podía sentir una mirada fija sobre mí. Si solo sigo las instrucciones escritas aquí, podré proceder con el ritual de invocación. Sí. Los ojos inquebrantables del lagarto eran inquietantes. El jefe de sección Lee Jaeon no apartaba la mirada ni parecía dispuesto a ceder. Al final, realicé el ritual mientras él revisaba el manual. No decía específicamente que el ritual tuviera que hacerse solo, pero en lugar de tensarme, solo pude suspirar mientras realizaba los movimientos. Esta vez dibujé las líneas del tamaño correcto, coloqué el pequeño cuerpo del buen amigo en el centro, añadí la moneda de serpiente plateada y ejecuté el ritual exactamente como la vez anterior. La corbata también es el mismo producto de antes. Sal en la boca. Quemar la corbata con un encendedor. SSSHHH. Me recordaba a la primera vez que lo intenté. Cuando aún buscaba desesperadamente una ruta de escape después de haber quedado atrapado de repente en una historia de terror. Cuando estaba menos asustado y menos resignado que ahora. Recordé al ser que respondió a aquel ritual. Parpadeo. Parpadeo. La corbata ardía y las llamas parpadeaban. Bajo esa luz intermitente, la sombra del peluche se balanceaba como si estuviera vivo. Y entonces, la boca del muñeco se abrió. ¡Ah! ¡Oh! Para. Llegué primero. Perdóname, querido pasajero. Hay demasiados. Veo. ¿O tú que conoces el honor? ¿Maestro? ¿Señor? Una consulta como esta es. Piedra, papel o tijera. Me llamaste, así que yo. Seres inútiles, fuera. Sangunim está descendiendo triple AGH. El pequeño muñeco se sacudía y retorcía violentamente, como si innumerables entidades forcejearan dentro de él. Pero pronto. ¡Oh! Se detuvo. ¡Oh! El gran maestro del escenario ha llegado. Era un coro. Como alguien que ya poseía toda la autoridad, provocando el aplauso del público. Está aquí. Está aquí. Ha regresado. Ha venido a verte. Ha venido a verte, esa persona. El muñeco levantó ambas manos al cielo. Y entonces, con una voz alegre e infantil por el entusiasmo, exclamó: ¡Guau! Mi amigo me llamó de nuevo. En el siguiente instante, todo desapareció. El hexagrama dibujado con humedad, la corbata que sostenía, la moneda, incluso la sal en mi boca. Como si nunca hubieran estado allí. Lo único que quedaba era el muñeco, solo en el suelo del motel. Este peluche suave. Brown. No hubo respuesta. Casi entré en pánico, pero rápidamente comprendí lo que ocurría. El buen amigo solo puede moverse y hablar dentro de las historias de terror. Y esto era la realidad. A menos que el peluche estuviera reforzado con la bañera de sangre, se necesitaban ciertas condiciones. Por lo tanto, prepárate para la conversación. Rápidamente coloqué a Brown sobre el cabecero de la cama, apagué las luces y dejé solo la lámpara de noche encendida bajo la cama.
La luz proyectaba la sombra del peluche contra la pared. Mis manos temblaban ligeramente. No sabría decir si era por anticipación o por lo que acababa de presenciar. ¿Qué demonios acaba de pasar? Fue como si incontables entidades hubieran sido invocadas dentro del peluche, pero todo ocurrió tan rápido que no pude analizar nada. Por reflejo, miré al jefe lagarto, quien asintió. Se llevó a cabo de forma segura. De acuerdo. Una vez terminados los preparativos para conversar con el buen amigo en la realidad, me recosté en la cama y observé la gigantesca sombra que proyectaba en la pared. Y entonces, amigo. Una voz animada y familiar resonó en la habitación. Provenía del peluche de conejo. Brown. Por fin nos volvemos a encontrar. ¡Qué conmovedor es esto! Ah, qué escena tan perfecta sería esta para la apertura de un programa de entrevistas. Señor Corzo, he oído que ha pasado por mucho. Pero ya no hay de qué preocuparse. Su asesor más fiel, su mejor guía, su único amigo en el mundo ha regresado a su lado. Ese tono desbordante de teatralidad. Extrañamente, solo escuchar su voz me produjo una tranquila sensación de nostalgia y un nudo en la garganta. En momentos como este, un abrazo y vítores serían ideales. La audiencia debería estar. No se mueve, veo. Señor Corzo, por alguna razón mi cuerpo se siente tan pesado como algodón empapado, pero con el apoyo de mi amigo, creo que podría arreglármelas. Venga, ¿se pondría delante de la cámara conmigo? Ja. No, está bien. Incluso escuchar esas palabras escalofriantes de él resultaba casi nostálgico ahora. Apoyado en la cama, miré la sombra del peluche en la pared con relativa calma. Hablemos un poco más primero, ¿cómo te sientes? No podría estar mejor. Mientras pueda hablar contigo, amigo, aunque mis extremidades se sientan pesadas, es un consuelo que puedo soportar. Me acostumbraré de nuevo, poco a poco. Entonces, una vez más, al lugar donde cada día alegre con este Brown comienza de nuevo. Se oyó el sonido de ropa rozándose, como si estuviera mirando a su alrededor. Su voz vaciló. Oh, cielos. Amigo, ¿dónde demonios te has estado quedando? Ah. Miré alrededor de la habitación. Como era de esperar de un motel barato detrás de una estación de tren, el lugar estaba bastante deteriorado. ¿Mi cuerpo realmente ha estado apoyado contra esta pared sucia? Dios mío. No está sucio. La limpié a fondo antes del ritual. Solo está viejo, eso es todo. Solo parecía más sucio por el estampado floral. Pero no fue suficiente para convencer al presentador del programa de entrevistas. ¿Solo viejo? No, esto es un insulto al concepto mismo de vivienda. Mi amigo se está quedando en un lugar peor que una caravana donde ni siquiera se quedarían actores de tercera categoría. ¿Qué pasó con el humilde refugio que solía tener, señor Corzo? Eso es, mi trabajo cambió, así que ya no puedo quedarme allí. ¡Qué compañía tan terrible! Bueno. En realidad, el director Hou me había sugerido que consiguiera un oficetel por estabilidad en mis actividades de espionaje y para tener una identidad clara. Incluso dijo que la compañía cubriría el costo. Pero me negué. ¿Cómo explicarlo? Simplemente no quería crear aquí algo que terminara llamando hogar. El dormitorio proporcionado por la compañía se sentía menos personal, pero si hacía un lugar verdaderamente mío, sentía que mi guardia podría bajar. En realidad no está tan mal aquí. Me aseguraré de que tu lugar esté bien cuidado. Dios mío. Amigo, siempre apoyé tus decisiones independientes y autónomas, incluso te animé a renunciar. Pero pensar que tuviste que quedarte en un lugar como este. El peluche habló con voz lastimera. Por favor, recuerda que el programa de entrevistas de Brown siempre está abierto para ti, incluso ahora, amigo. Aunque, en estos días, quizás necesites pasar por una ligera entrevista primero. Señor Corzo, este peluche le está tentando actualmente con una oscuridad al estilo de un programa de entrevistas. No, bueno, eso siempre es así. Oh. Me volví hacia el lagarto. El tipo con cabeza de lagarto blanco, sentado en la cama, me miraba con total indiferencia. Con tanta indiferencia. ¿Puedes oír esto? Sí. Casi me desmayo en el acto. Espera un minuto.
¿Significaba eso que había estado escuchando todas nuestras conversaciones todo este tiempo? Incluso cuando le confié a Brown al jefe de sección Lee Jaeon y entré en la historia de terror. No, incluso más que eso. Normalmente, con las características de este objeto, solo yo debería poder oírlo. ¿Cómo es posible que tú puedas? La otra parte está expresando su intención de comunicarse. Lo miré con la boca abierta. Los humanos comunes no deberían poder oírlo. Sí. Para otras personas, parecería sospechoso. Así es. El lagarto me miró fijamente, como preguntándome qué esperaba que hiciera. No hay nadie más en este espacio. Me di por vencido con todo. Ahora que lo pensaba, el jefe de sección Lee Jaeon me había reconocido incluso cuando me convertí en niño, cuando usé el traje del equipo de seguridad o cuando me puse el disfraz de mascota. ¿Está especializado en identificación mental o comunicación? Probablemente fuera mejor atribuirlo a las habilidades de un alienígena reptiliano. Así era más fácil de aceptar. Señor Corzo. Sí. ¿Le gustaría un consejo? Perdón. Queme el muñeco inmediatamente. Oh. ¡Aak! El ritual de invocación se llevó a cabo según los procedimientos de seguridad, pero la entidad invocada parece tener el potencial de liberarse de las restricciones del ritual en cualquier momento. Este bruto grosero todavía no conoce la moderación. Ah, por favor. Si estás presente en un lugar al que no fuiste invitado, al menos deberías observar la regla tácita de mantener la boca cerrada. Charlar tan ignorantemente. Increíble. Pero por respeto a mi amigo, diré unas palabras. Soy una existencia que respeta la privacidad de mi amigo y estar listo para ayudar en cualquier cosa a mi amigo. ¿Por qué? Soy un buen amigo. Cuando confió en esas restricciones, señor Corzo, desapareció durante un mes. No lo olvide. Oh, eso fue simplemente una expresión de mi afectuoso corazón, preocupado por el bienestar de mi amigo. Gracias a eso, señor Corzo pudo pasar un mes en el lugar de trabajo más seguro, feliz y protegido tanto para el cuerpo como para la mente. Al menos, hasta que se atrevió a poner sus sucios pies en el gran estudio. Se están haciendo amenazas. Espera un segundo. En cualquier caso, ya que estamos bajo contrato, mientras yo exista en este mundo de historias de terror, no hay salida. Así que no había necesidad de que las cosas se pusieran feas. Le dije que estaba decidido a renunciar, y al final usted se convenció y me dejó ir, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué lógica usó para convencerlo? Eso fue. Dije que le mostraría algo más interesante. Ah, así es. Tenía mucha curiosidad por el resultado de esa promesa. Por supuesto, incluso si resulta no ser interesante, este buen amigo siempre te protegerá. Disfrutar del sufrimiento de mi amigo no es lo que hace un buen amigo. ¡Qué forma tan peculiar de hablar! Ahora que lo pensaba, esta versión de peluche de Brown estaba usando un lenguaje mucho más amigable y solidario, como si realmente estuviera de mi lado, más que cuando hablamos en el parque temático. Justo como en el pasado. Ahora que ha sido invocado en el peluche del buen amigo, ¿está nuevamente atado por esa regla? Pero a diferencia de antes, ahora podía estar seguro, la otra parte estaba tratando la restricción del buen amigo como una forma de diversión. Aunque la restricción ya no sirviera de nada, actuaba así por una especie de nostalgia y voluntad de seguir el juego. Si las cosas se ponían aburridas, podría romper la restricción y arrastrarme de vuelta al trabajo como miembro de su programa de entrevistas. Gracias al jefe lagarto, me he vuelto más vigilante. Si no tenía cuidado, podría dejarme llevar por el ambiente y encariñarme demasiado con este buen amigo. Cierto. No debía tomar todo lo que decía este buen amigo al pie de la letra. Tenía que evitar que se repitiera lo de la última vez. Cierto. Gracias. Entonces, Brown, está bien si vuelves a mi bolsillo delantero por ahora. Oh, ciertamente no me negaría a eso. Apenas logré cambiar de tema con fluidez y terminar la conversación con Brown. Uf. Tan pronto como puse a Brown en el bolsillo delantero de mi camiseta, solté un suspiro de alivio. Aún así, había una extraña sensación de estabilidad, como si de alguna manera hubiera vuelto a la normalidad. Para que conste, la llama Dokaebi que sustituía mi brazo derecho tembló tanto cuando intenté agarrar el peluche con ella, que terminé usando mi brazo izquierdo.
¿Desde cuándo se necesita tanta negociación solo para usar mi propio cuerpo? Sentía que estaba alcanzando la iluminación. ¿Terminó? Sí. Afortunadamente, el lagarto no hizo nada precipitado como arrebatar el peluche y tirarlo por la ventana. Aunque sí miró al conejito durante un buen rato. Si Brown pudiera moverse ahora mismo, claramente habría estallado una pelea. En cierto modo, fue un alivio que las cosas fueran como eran. Para disipar la tensión, volví a hablar. Jefe de sección. Entonces, si la razón por la que visitó hoy fue porque notó esto. No lo es. Entonces, ¿qué es? ¿Hay otra razón? Sí. Un momento. Finalmente me senté de nuevo a la mesa y puse algunos bocadillos sencillos y café para el jefe lagarto. Él aceptó el café sin dudarlo, y yo también bebí el mío frente a él. Me gustaría escucharlo ahora, por favor. Estaba listo para escuchar. Incluso se me pasó por la cabeza que esto podría ser sobre el escuadrón de... Sí. Después de tragar un bocadillo, con envoltorio incluido, el lagarto me miró y habló. Era un tema completamente inesperado. Señor Corzo, durante su última expedición al parque temático Alegre, llevaba consigo un recolector de esencia de sueño. Oh. La compañía no me proporcionó uno. Ya veo. Cierto. Había estado fingiendo ser parte de la división especial del equipo de seguridad. Normalmente, al equipo de seguridad no se le daba un recolector porque estaban demasiado contaminados. El recolector solo dispensaba esencia de sueño si reconocía al usuario como humano, y ellos no podían pasar esa evaluación. Pero, por supuesto, yo había traído uno propio, un recolector de equipo de élite. El que había recibido de la caja de mercancía ya me había proporcionado varias veces materia prima para extraer pociones en la incubadora de sueños. Se supone que esta exploración es de grado A. ¿Debería revisarlo ahora? Abrí la boca mientras revisaba el recolector de equipo de élite que había guardado en mi tatuaje de inventario. Pero, ¿por qué pregunta sobre? El recolector de equipo de élite estaba completamente vacío. Señor Corzo. Saqué cuidadosamente el recolector de nuevo y lo revisé para asegurarme, pero seguía sin haber nada dentro. Eso es extraño. Definitivamente eliminé la oscuridad y escapé. Eso significaba que el recolector de esencia de sueño debería estar lleno. ¿Por qué no lo estaba? Incluso si eliminas la oscuridad, si el recolector no te reconoce como humano, no se llenará de esencia. La frase que acababa de venir a mi mente. El recolector solo dispensa esencia de sueño si reconoce al usuario como humano, y ellos no pueden pasar esa evaluación. Espera un minuto. No soy humano. ¿He sido clasificado como una entidad de historia de terror? Pero, todavía soy completamente yo mismo. No. No mostré ningún comportamiento repentino o extraño como la vez que fui a la oficina de consejería del zorro. Sentía que mantenía mi propio sentido de identidad. Jefe de sección. Sí. Estoy contaminado. Me encontré con la mirada del jefe lagarto. Él abrió la boca. Sí. Pero estoy normal. Es diferente de cuando fui a la oficina de consejería. Es porque ha sido contaminado por una oscuridad diferente. Eso podría ser posible. Fue entonces cuando sucedió. Un brillante haz de luz descendió desde arriba. Miré hacia arriba sin pensar y allí estaba el familiar bloc de notas flotando junto con el mensaje. Registros de exploración oscura, caja de mercancía real, nueva mercancía desbloqueada. Un fenómeno especial que no había visto en mucho tiempo. Casi inconscientemente, extendí la mano y atrapé el objeto que cayó de la caja. Era una pequeña caja de música plateada. Era el artículo que había comprado en la tienda pop-up. Mercancía de la Iglesia de lo Desconocido Luminoso. Registros de exploración oscura / Iglesia de lo Desconocido Luminoso artículos. Caja de música de alabanza. Una réplica de la caja de música adquirida a través de cierto ritual en la Iglesia de lo Desconocido Luminoso. Se dice que en el interior del artículo genuino estaban grabadas las palabras: el conocimiento de la verdad es poder. Si alguien que se ha asimilado a una historia de terror escucha la melodía de esta caja de música,
existe la posibilidad de que recupere su racionalidad humana y su sentido de sí mismo. Sin embargo, si se escucha repetidamente más de 3 veces, puede llevar a caer en la locura y cometer actos impredecibles y horribles. Ver registros de uso aquí. Algunos afirman que esto es meramente un efecto secundario de comprender las verdades incognoscibles de este mundo, y que el verdadero uso de la caja de música solo comienza después de escucharla más de 3 veces. Algunos afirman que esto es meramente un efecto secundario de comprender las verdades incognoscibles de este mundo, y que el verdadero uso de la caja de música solo comienza después de escucharla más de 3 veces. Aquí, la palabra asimilado se refería, según la terminología de la Iglesia, a aquellos que habían mutado tanto dentro de una historia de terror que ya no podían ser reconocidos como humanos. Así que, el hecho de que hubiera recibido esto significaba una sola cosa. Había cumplido los requisitos de uso del artículo. Había sido completamente contaminado por la historia de terror. Y ahora era consciente de ello. Señor Corzo. Si aún no desea visitar la oficina de consejería del zorro, por favor asienta con la cabeza. Esto me estaba volviendo loco. Si no puede decidirse, por favor ejecute la alternativa inmediatamente. Eso es. ¿Qué es? Por favor, saque la tarjeta de agradecimiento que recibió del Centro Comercial Espacial. Reflexivamente, hice lo que me dijo. Una tarjeta dorada salió de mi muñeca, pero el jefe de sección Lee Jaeon ni siquiera parpadeó. Ahora, por favor, saque la celda que está dentro de la tarjeta. ¿Una celda? ¿Se refería al chip de oro con forma de tarjeta SIM que había estado dentro de la tarjeta? Póngalo debajo de su lengua. Asegúrese de que el circuito esté hacia arriba y presiónelo debajo de su lengua. Normalmente habría dudado y perdido más tiempo. Pero esta vez, una fría sensación de crisis me impulsó a actuar sin pensarlo 2 veces. Sí. Presioné la celda debajo de mi lengua.